Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. Así son los moldes tipo prensa para hielo, los cuales son dispositivos diseñados para crear esferas de hielo perfectas, comúnmente utilizadas en la coctelería de alta gama. Fabricados generalmente en aluminio de grado aeronáutico, estos moldes aprovechan la conductividad térmica del metal y la fuerza de la gravedad para moldear bloques de hielo en esferas lisas y transparentes en cuestión de segundos. Su diseño de 2 piezas permite un ensamblaje sencillo y algunos modelos incluyen orificios de drenaje para eliminar el exceso de agua durante el proceso, asegurando una forma precisa y reduciendo la dilución en las bebidas. El biciclo, también conocido como penny farthing o high wheeler, fue un vehículo precursor de la bicicleta moderna, popular en las décadas de 1870 y 1880. Se caracterizaba por tener una gran rueda delantera que podía medir entre 1,20 y 1,60 metros de diámetro y una pequeña rueda trasera de aproximadamente 35 centímetros. Los pedales estaban conectados directamente al eje de la rueda delantera, lo que implicaba una transmisión directa sin engranajes. Esta configuración permitía alcanzar mayores velocidades, ya que una sola rotación de los pedales cubría una distancia considerable. El gibón es un primate de tamaño medio perteneciente a la familia Hylobatidae, conocido por su notable agilidad y adaptaciones arbóreas. Carece de cola y presenta un cuerpo esbelto con extremidades largas. Sus brazos son aproximadamente un 40% más largos que las piernas, facilitando su principal modo de locomoción, la braquiación, que consiste en desplazarse balanceándose entre las ramas de los árboles. Los gibones habitan en las selvas del sudeste asiático y se caracterizan por su pelaje variable, que puede ir desde tonos crema hasta marrón oscuro o negro, con marcas blancas en la cara, manos y pies. Te presento a Camilo Castillo Díaz, el cual es un artista y creador de contenido mexicano, especializado en la elaboración artesanal de juguetes y figuras únicas. Su trabajo se centra en la creación de cubos de Rubik personalizados y juguetes hechos a mano, destacando por su creatividad y originalidad. Además, produce animaciones en stop motion, haciendo de cada pieza una hermosa obra de arte. Su estilo distintivo y enfoque artístico le han permitido destacarse en el ámbito del arte y la creación de contenido en redes sociales, pues miles de cibernautas aplauden su peculiar y brillante trabajo. El corsé es una prenda estructurada diseñada para moldear y estilizar el torso, tradicionalmente utilizada para reducir la cintura y realzar el busto, creando una silueta de reloj de arena, confeccionado con materiales rígidos y varillas conocidas como ballenas, originalmente hechas de barbas de ballena y posteriormente de acero o materiales sintéticos. El corsé se ajusta al cuerpo mediante cordones o broches. Históricamente, fue una prenda emblemática en la moda europea, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, simbolizando tanto ideales estéticos como normas sociales de la época. ¡Oye, espera! Si estos datos curiosos te están volando la cabeza, prepárate, porque mi libro digital, 180 datos curiomaníacos que no sabías y ahora no podrás olvidar, ya está disponible, y dentro de él encontrarás más bombas mentales que en un examen sorpresa. Son datos tan raros, tan locos, que hasta Google se quedó confundido. Hazle un favor a tu cerebro curioso, dale clic al enlace que aparece fijado en el primer comentario y llévate tu dosis de sabiduría y dopamina visual. Es el mejor libro digital de curiosidades que te parecerá extremadamente curioso y raro, pero inolvidable. ¿Te has preguntado cuál es el país con más volcanes activos? Estados Unidos lidera con 165 volcanes activos en su territorio. Muchos se encuentran en Alaska y Hawái, zonas de intensa actividad geológica. Japón y Rusia le siguen en la lista con 120 y 115 volcanes activos, respectivamente. Chile es el país sudamericano con más volcanes activos, sumando 91. La actividad volcánica es monitoreada para prevenir desastres naturales. Estos volcanes son resultado de la dinámica de las placas tectónicas, además de riesgos, ofrecen paisajes impresionantes y suelos fértiles. La vigilancia continua es esencial para la seguridad de las poblaciones cercanas. ¿Sabías que el corazón humano puede seguir latiendo fuera del cuerpo por un tiempo? El corazón tiene un sistema eléctrico propio que le permite latir autónomamente. Incluso fuera del cuerpo, puede seguir latiendo si se le suministran nutrientes y oxígeno. Este fenómeno es crucial en procedimientos de trasplante cardíaco. Permite que el órgano se mantenga funcional durante su traslado. La ciencia ha desarrollado técnicas para preservar corazones por más tiempo. Esto aumenta las posibilidades de éxito en las cirugías de trasplante. Es un ejemplo asombroso de la resiliencia del cuerpo humano. La investigación continúa para mejorar estas técnicas vitales.
¿Cuál es el animal más antiguo del planeta que aún vive? El Triops cancriformis es considerado el animal vivo más antiguo del mundo. Este pequeño crustáceo ha existido por más de 220 millones de años, ha sobrevivido a extinciones masivas y cambios climáticos extremos. Su apariencia ha cambiado poco desde la era de los dinosaurios. Se encuentra en charcas temporales de Europa, como en España. Su ciclo de vida es corto, pero sus huevos pueden permanecer latentes por años. Es un fósil viviente que fascina a científicos y aficionados. Su estudio ofrece información sobre la evolución y adaptación de las especies. ¿Cuál es el animal más antiguo del planeta que aún vive? El Triops cancriformis es considerado el animal vivo más antiguo del mundo. Este pequeño crustáceo ha existido por más de 220 millones de años, ha sobrevivido a extinciones masivas y cambios climáticos extremos. Su apariencia ha cambiado poco desde la era de los dinosaurios. Se encuentra en charcas temporales de Europa, como en España. Su ciclo de vida es corto, pero sus huevos pueden permanecer latentes por años. Es un fósil viviente que fascina a científicos y aficionados. Su estudio ofrece información sobre la evolución y adaptación de las especies. La Venus atrapamoscas se cierra solo si se activan 2 pelitos en 20 segundos. Esto evita que se cierre por error, como con la lluvia o el viento. Los pelitos actúan como sensores que detectan movimiento. Si un insecto toca un pelo, la planta espera un segundo toque. Solo entonces se activa la trampa y se cierra rápidamente. Este mecanismo ahorra energía a la planta. Es una forma de contar antes de actuar. Demuestra una respuesta sofisticada al entorno. Es una adaptación evolutiva para cazar eficientemente. Una planta con reflejos impresionantes. La flor conocida como la flor cadáver es famosa por florecer solo una vez cada varios años. Este raro fenómeno ocurre en un periodo muy corto, generalmente solo durante unas pocas horas. La flor es conocida por su enorme tamaño y su mal olor, similar al de carne en descomposición. Este olor atrae a los insectos polinizadores, como las moscas carroñeras. Aunque su floración es breve, es un evento espectacular que atrae a miles de turistas y científicos. La flor cadáver es un ejemplo de cómo la naturaleza utiliza estrategias inusuales para sobrevivir y atraer polinizadores. Los pulpos son criaturas marinas fascinantes y una de sus características más sorprendentes es que tienen 3 corazones. 2 de estos corazones bombean sangre hacia las branquias, mientras que el tercero la bombea al resto del cuerpo. Lo más interesante es que cuando un pulpo nada, el corazón que bombea sangre al cuerpo deja de latir, lo que puede hacer que se cansen rápidamente. Este sistema circulatorio es crucial para que los pulpos puedan sobrevivir en sus entornos marinos, a veces hostiles. El sistema cardiovascular de los pulpos es uno de los aspectos más fascinantes de su biología. La isla de North Sentinel, en el archipiélago de Andamán, es conocida por ser un lugar completamente aislado. Los habitantes de la isla, los sentineleses, han vivido allí durante miles de años y rechazan el contacto con el mundo exterior. El gobierno de la India ha prohibido estrictamente el acceso a la isla para proteger tanto a los sentineleses como a los visitantes. Cualquier intento de acercarse a la isla ha sido recibido con hostilidad por parte de la tribu. Los sentineleses viven de la pesca y la caza y no han mostrado interés en la civilización moderna. Algunos árboles, como el árbol de sangre de dragón, producen una resina roja que parece sangre. Esta resina se utiliza desde la antigüedad por diversas culturas como tinte o incluso medicina. El nombre sangre de dragón proviene de la apariencia de la resina que fluye de las heridas de estos árboles. Aunque la resina no es literalmente sangre, tiene un color rojo brillante que la hace parecerlo. El árbol de sangre de dragón se encuentra principalmente en las islas Socotora, al sureste de la península arábiga. El himno nacional de Grecia, conocido como Himno a Libertad, tiene 158 versos, lo que lo convierte en uno de los más largos del mundo, por el poeta Dionisio Solomos en 1823, durante la Guerra de Independencia de Grecia. Cada uno de los versos está dedicado a la lucha y los sacrificios realizados por los griegos para obtener su independencia del Imperio Otomano. El himno simboliza amor por la libertad y la unidad del pueblo griego. Aunque en las ceremonias se cantan solo el primer verso, el himno completo es un reflejo de la historia de Grecia. El Sinclair C5 fue un vehículo eléctrico de 3 ruedas lanzado en 1985 por la empresa Sinclair Vehicles, fundada por el inventor británico Sir Clive Sinclair. Se caracterizaba por su diseño compacto y futurista, con una estructura baja y abierta que permitía al conductor manejarlo en una posición semirreclinada. Equipado con un motor eléctrico de 250 vatios y una batería de 12 voltios, alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 24 km por hora y tenía una autonomía de unos 32 km por carga. Aunque su concepto era innovador, el C5 fue criticado por su baja potencia. ¿Sabías que colocar papel higiénico en la nevera es un truco casero que ayuda a absorber la humedad y los malos olores dentro del refrigerador? Sus características principales incluyen su capacidad de absorción, gracias a su estructura porosa, lo que permite retener el exceso de humedad y evitar la proliferación de moho o bacterias.
Además, el papel higiénico actúa como un neutralizador de olores, ya que captura partículas que generan malos aromas, similares a cómo funcionan el bicarbonato de sodio o el carbón activado. El diablo espinoso es un pequeño reptil originario de los desiertos de Australia, conocido por su apariencia única y sus impresionantes adaptaciones al entorno árido. Se caracteriza por su cuerpo cubierto de espinas afiladas, que le sirven tanto para disuadir a los depredadores como para recolectar agua, ya que pueden captar la humedad del ambiente y dirigirla hacia su boca a través de canales en su piel. Su coloración cambia entre tonos marrones, amarillos y rojizos para camuflarse con el entorno. Trasquilar ovejas es el proceso de cortar y recolectar su lana, una práctica esencial en la industria lanera que beneficia tanto a los animales como a los productores. Se caracteriza por realizarse generalmente una vez al año antes del verano, para evitar que las ovejas sufran golpes de calor y mantener su piel saludable. El proceso requiere habilidad y herramientas especializadas, como tijeras manuales o esquiladoras eléctricas, para cortar la lana de manera rápida y segura sin lastimar al animal. Las quesadillas son un platillo tradicional mexicano que consiste en una tortilla, generalmente de maíz o harina, rellena de queso y otros ingredientes como carne, pollo, hongos, nopales o frijoles, y luego se dobla por la mitad o se cierra en forma de empanada. Se caracteriza por su versatilidad, ya que puede adaptarse a diferentes gustos y dietas, y se puede comer de manera simple o acompañada de salsa, crema o guarniciones como guacamole o pico de gallo. El ingrediente principal es el queso, que al calentarse se funde, creando una textura cremosa y sabrosa. El inglés es el idioma más hablado oficialmente en países del mundo. Es idioma oficial o cooficial en al menos 59 países y varios territorios. Además, se usa ampliamente como lengua internacional para negocios, ciencia y turismo. Se estima que más de 1.500 millones de personas lo usan como primera o segunda lengua. El legado colonial del Imperio Británico ayudó a expandir el idioma globalmente. Es el idioma principal en organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN. Aunque el chino mandarín tiene más hablantes nativos, el inglés domina más regiones. ¿Sabías que los elefantes pueden reconocer su reflejo en un espejo? Sí, los elefantes son uno de los pocos animales con conciencia de sí mismos. Han pasado la prueba del espejo, usada para evaluar la autoconciencia. En el experimento, se les coloca una marca visible en la frente. Si el elefante se toca esa marca al verse en el espejo, demuestra que se reconoce. Este comportamiento ha sido observado en elefantes asiáticos en cautiverio. Muy pocos animales logran este resultado. Humanos, delfines y grandes simios lo logran. Esto indica un alto nivel de inteligencia y memoria. El hielo más antiguo de Groenlandia supera los 100.000 años de antigüedad. Algunas muestras extraídas del centro de la isla incluso alcanzan los 120.000 años. Este hielo contiene burbujas de aire atrapadas que permiten estudiar el clima antiguo. Es como una cápsula del tiempo natural que guarda información del pasado atmosférico. Científicos analizan su composición para entender cómo ha cambiado el CO2 en la atmósfera. Esto ayuda a predecir mejor el cambio climático actual y futuro. También permite estudiar eras glaciales y patrones climáticos a largo plazo. El Armillaria ostoyae en Oregón, Estados Unidos, es el organismo más grande conocido. Este hongo se extiende bajo tierra a lo largo de más de 9 kilómetros cuadrados. Aunque parece invisible, su red de micelio se conecta bajo el bosque. Se estima que tiene entre 2.000 y 8.000 años de antigüedad. Es un superorganismo porque todas sus partes comparten el mismo ADN. A menudo mata árboles al invadir sus raíces, afectando ecosistemas enteros. Fue descubierto gracias a patrones extraños de muerte de árboles. Pesa cientos de toneladas y es más grande que muchas ciudades pequeñas. Un récord increíble que pocos imaginarían. El corazón de la ballena azul es el más grande del reino animal. Puede pesar hasta 180 kilogramos, como un automóvil compacto. Late solo unas pocas veces por minuto, hasta 2 durante una zambullida. Su tamaño es tal que un ser humano podría, en teoría, gatear por sus arterias. Este órgano impulsa sangre a través de un cuerpo de más de 30 metros. El corazón fue estudiado en profundidad tras hallarse uno intacto en Canadá. La ballena azul puede alcanzar las 180 toneladas de peso. A pesar de su tamaño, se alimenta principalmente de pequeños krill, una criatura imponente y fascinante. ¿Sabías que hubo una epidemia de baile que eliminó gente? En 1518, en Estrasburgo, Francia, una mujer comenzó a bailar sin parar en plena calle. Pronto, decenas de personas se unieron, también incapaces de detenerse. Bailaron durante días, muchos hasta colapsar por agotamiento. Algunos incluso se desvanecieron por ataques cardíacos o fatiga extrema. Las autoridades pensaron que la única cura era seguir bailando. Se contrató músicos para acompañarlos, lo que empeoró la situación. Aún hoy, nadie sabe con certeza qué causó este extraño brote colectivo.
Los humanos que viven sin problemas a 5.000 metros de altura. En los Andes peruanos hay comunidades que viven a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estas personas poseen adaptaciones genéticas únicas que les permiten vivir sin sufrir mal de altura. Tienen mayor capacidad pulmonar, más glóbulos rojos y una circulación más eficiente. Gracias a estas mutaciones, su cuerpo aprovecha mejor el oxígeno escaso en altitudes extremas. Estos cambios ocurrieron a lo largo de miles de años de evolución en condiciones difíciles. Los científicos estudian su ADN para entender mejor cómo adaptarse a entornos hostiles. ¿Sabías que el hielo extraterrestre que no verás en la Tierra existen formas de hielo que no se encuentran en la Tierra, conocidas como hielos exóticos? Una de ellas, el hielo 7, se forma solo bajo presiones extremas, como en lunas heladas de Júpiter. Este tipo de hielo tiene una estructura cristalina muy diferente al que conocemos. Es tan denso que no flota en el agua, a diferencia del hielo común. Se cree que podría existir en el núcleo de planetas, como Neptuno o Urano. El estudio de estos hielos podría ayudarnos a comprender mejor los océanos alienígenas. Las medusas inmortales que desafían la muerte. La Turritopsis dorni, conocida como la medusa inmortal, puede revertir su envejecimiento. Cuando se enfrenta al estrés o lesiones, regresa a su estado juvenil una y otra vez. Este proceso, llamado transdiferenciación, desafía las leyes biológicas conocidas. Técnicamente, esto le permitiría vivir indefinidamente si no es devorada por un depredador. Es el único animal conocido que puede reiniciar su ciclo de vida completo. Su increíble habilidad ha despertado el interés de científicos en biotecnología y envejecimiento. La materia oscura, el misterio invisible del universo. La materia oscura constituye el 85% de la materia del universo, pero no podemos verla ni tocarla. No emite luz, no refleja y no interactúa con la materia común salvo por la gravedad. Sabemos que existe porque afecta el movimiento de las galaxias y la estructura del cosmos. Sin ella, el universo como lo conocemos no podría sostenerse. Ha sido uno de los mayores misterios de la física durante décadas. Miles de experimentos intentan detectarla, pero sigue siendo esquiva. Algunos científicos creen que descubrirla cambiará las leyes de la física. Aunque solemos pensar en el espacio como un vacío absoluto, en realidad está lleno de partículas subatómicas fluctuantes que emergen y desaparecen constantemente. Este fenómeno ocurre debido a las fluctuaciones cuánticas, que provocan la aparición de partículas en lugares donde aparentemente no hay nada. Esta materia, en el vacío, no se puede ver ni tocar, pero tiene un impacto significativo en las leyes de la física. Los científicos han descubierto que incluso en lo que parece ser vacío absoluto, hay una energía del vacío que influye en el universo de formas que todavía estamos tratando de entender. Estudios científicos han demostrado que las plantas tienen la capacidad de reaccionar a sonidos y vibraciones. Pueden oír ciertas frecuencias, como las que producen los insectos al alimentarse. En respuesta, las plantas pueden ajustar su comportamiento, como cambiar su metabolismo o producir compuestos químicos para defenderse. Este fenómeno, llamado respuesta a la acústica, ha sorprendido a los científicos porque desafía la creencia de que las plantas solo responden a estímulos físicos como la luz. ¿Y si todo es una ilusión? Algunas teorías filosóficas y científicas sugieren que lo que conocemos como conciencia podría no ser más que una construcción del cerebro, una ilusión creada por nuestros procesos mentales. Según estas teorías, la conciencia emerge del cerebro y no es algo que existe por sí mismo. Este concepto desafía nuestra comprensión de lo que significa estar conscientes de nuestra propia existencia. La neurociencia aún no ha encontrado una explicación definitiva sobre cómo y por qué experimentamos la conciencia. Los tiburones son una de las especies más antiguas del planeta, habiendo existido hace más de 400 millones de años. Esto los convierte en los animales vertebrados más antiguos. Mucho antes de que los árboles comenzaran a desarrollarse en la Tierra, los tiburones sobrevivieron a eventos masivos de extinción, adaptándose y evolucionando a lo largo de los milenios, mientras que los árboles comenzaron a emerger hace aproximadamente 350 millones de años. Los tiburones ya nadaban en los mares mucho antes. La teoría de que el agua tiene memoria sugiere que el agua puede retener información de sustancias que han estado en ella, incluso después de que esas sustancias sean removidas. Aunque esta idea fue propuesta originalmente por los científicos franceses Jacques Benveniste y más tarde respaldada por experimentos controversiales, aún sigue siendo un tema de debate. Si bien el concepto no ha sido completamente validado por la ciencia convencional, algunas investigaciones sugieren que el agua podría recordar ciertos elementos a nivel molecular. En algunos lugares del mundo, el sol nunca se esconde. Durante el verano en las regiones polares, el sol permanece visible las 24 horas del día. Este fenómeno se llama sol de medianoche y ocurre cerca de los polos. En Noruega, por ejemplo, hay pueblos donde no anochece por semanas. Aunque parece fascinante, también puede alterar el sueño humano. Las cortinas oscuras y horarios estrictos ayudan a mantener el ritmo biológico. Es un espectáculo natural que sorprende a visitantes y científicos. Durante esos días, la noche simplemente desaparece y el cielo
cielo se vuelve eterno. El planeta más caliente no es Mercurio, sino Venus. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus es mucho más caliente. Esto se debe a su densa atmósfera de dióxido de carbono que atrapa el calor. Su temperatura puede superar los 460 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Es un ejemplo extremo del efecto invernadero descontrolado. Las sondas espaciales duran poco tiempo en su superficie. Su cielo está cubierto de nubes tóxicas y corrosivas. Venus es un horno planetario envuelto en misterio. Brilla en el cielo, pero arde en su interior. ¿Sabías que el ADN puede almacenar información como una computadora? Los científicos descubrieron que el ADN tiene una capacidad increíble de almacenamiento. Un solo gramo podría guardar hasta 215 millones de gigabytes de datos. Teóricamente, toda la información digital de la humanidad cabría en un puñado de ADN. Esto abre las puertas al almacenamiento biológico del futuro. Ya se han codificado libros, música y videos en hebras de ADN. El futuro de la informática podría ser orgánico. Estamos más cerca de fusionar biología y tecnología. Tu genoma podría ser tu nuevo disco duro. El cuerpo humano tiene poderes de regeneración sorprendentes. Aunque no podemos regenerar extremidades como algunos animales, hay excepciones. El hígado humano, por ejemplo, puede regenerarse tras una lesión o cirugía. Incluso si se pierde gran parte, puede volver a crecer con el tiempo. Esta capacidad ha salvado vidas en trasplantes y tratamientos médicos. La piel y las células sanguíneas también se renuevan constantemente. La regeneración es parte del diseño de nuestro cuerpo. Nuestro organismo lucha por repararse a sí mismo. Somos más resilientes de lo que parece. Un eclipse solar y uno lunar no se sienten igual. Durante un eclipse solar total, el día puede volverse tan oscuro como la noche. Es un fenómeno impresionante que dura solo unos minutos. El sol queda completamente cubierto por la luna, bloqueando su luz. En cambio, un eclipse lunar solo oscurece levemente la luna. Esto se debe a que la Tierra solo proyecta su sombra parcial sobre ella. No cambia el día, pero sí transforma la noche con un tono rojizo. Ambos eclipses son únicos, pero el solar es más dramático y cada uno cuenta una historia celestial distinta. Las máquinas lanzadoras de pelotas de béisbol son dispositivos diseñados para simular el lanzamiento de pelotas a diferentes velocidades y con diversos tipos de efectos como rectas, curvas o cambios de velocidad. Estas máquinas son utilizadas principalmente para entrenamientos y prácticas, permitiendo a los jugadores mejorar su habilidad para batear sin la necesidad de un lanzador humano. Funcionan mediante un sistema de ruedas o neumáticos que lanzan la pelota a gran velocidad cuando es impulsada por un motor eléctrico o a través de un sistema de resorte. Los autos blindados son vehículos especialmente diseñados para ofrecer una mayor protección frente a amenazas externas, como balas, explosivos o ataques violentos. Están equipados con materiales de blindaje avanzados, como acero de alta resistencia, vidrio resistente a balas y componentes reforzados en el chasis, lo que los hace más pesados y robustos que los vehículos convencionales. Los autos blindados pueden ser personalizados según el nivel de protección requerido, que varía de acuerdo con la amenaza a la que se enfrentan. En Australia se ha implementado una innovadora medida de seguridad vial que utiliza una cortina de agua para proyectar una señal de stop en las entradas de ciertos túneles. Este sistema, conocido como soft stop, se activa cuando un vehículo que excede la altura permitida se aproxima al túnel. Al detectar el exceso de altura, se despliega una cortina de agua sobre la que se proyecta una señal luminosa de stop, creando una advertencia visual impactante que es difícil de ignorar para el conductor. El ping pong, también conocido como tenis de mesa, es un deporte de raqueta que se juega en una mesa rectangular dividida por una red. Se caracteriza por el uso de pelotas ligeras de celuloide o plástico y raquetas recubiertas con goma, lo que permite a los jugadores realizar golpes con diferentes efectos, como efectos de giro o velocidad. Puede jugarse en modalidad individual o en dobles, y el objetivo es golpear la pelota de manera que el oponente no pueda devolverla correctamente. El ping pong es un deporte rápido que requiere reflejos, precisión y estrategia. La fruta gak es un fruto exótico originario del sudeste asiático conocido por su intenso color rojo anaranjado y su alto contenido en antioxidantes. Es una baya grande y espinosa que crece en enredaderas y se distingue por su pulpa rica en licopeno y betacarotenos, superando en concentración a alimentos como el tomate y la zanahoria. Además, contiene un alto nivel de zeaxantina y otros carotenoides beneficiosos para la salud ocular y el sistema inmunológico. Su sabor es suave y ligeramente dulce, pero se utiliza más por sus propiedades nutricionales.
En ciertas ciudades del mundo, morir está, literalmente, prohibido. Aunque suene absurdo, estas leyes tienen fundamentos prácticos o simbólicos. En Longyearbyen, Noruega, el permafrost impide la descomposición de los cuerpos, lo que podría preservar virus peligrosos. Por ello, desde 1950 se trasladan a los enfermos graves al continente para evitar que fallezcan allí. En Sarpurens, Francia, en 2008, el alcalde prohibió morir a quienes no tuvieran parcela en el cementerio, como protesta por la falta de espacio y la negativa es desampliarlo. Los infractores serían severamente castigados, según el decreto. En 1872, el Mary Celeste fue hallado a la deriva en el Atlántico sin tripulación a bordo. Lo más inquietante era que el barco estaba en perfecto estado, la carga intacta, las pertenencias personales sin tocar y la comida servida como si esperaran volver en cualquier momento. No había señales de lucha, daños ni condiciones climáticas extremas que justificaran el abandono. La tripulación simplemente había desaparecido. ¿Un motín? ¿Un ataque pirata sin robo? ¿Algún fenómeno inexplicable? Hasta hoy no hay respuestas claras. Este caso sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia. En febrero de 1855, los habitantes de Devon, Inglaterra, despertaron con un fenómeno aterrador: misteriosas huellas en la nieve que parecían hechas por pezuñas. Lo más extraño era que estas marcas recorrían más de 150 kilómetros, atravesaban tejados, ríos congelados y muros altos sin interrupción. Las huellas no correspondían a ningún animal conocido. Algunos aseguraron que eran señales del diablo en persona. Otros intentaron buscar explicaciones naturales, pero ninguna convenció del todo. Hasta hoy se desconoce quién o qué dejó aquellas marcas. El Triángulo de las Bermudas, una zona del Atlántico entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido escenario de numerosas desapariciones. Aviones y barcos enteros han desaparecido sin emitir señales de auxilio, dejando a investigadores y familiares sin respuestas. Desde explicaciones científicas como tormentas o fallas de navegación, hasta teorías más extremas como alienígenas, portales dimensionales o tecnología perdida, los intentos por explicar este fenómeno no han parado. A pesar de décadas de estudio, el triángulo sigue alimentando el misterio. En 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Australia, con un traje elegante y sin ningún tipo de identificación. En su bolsillo llevaba un papel con la frase Tamam Shud, que significa terminado en persa. Más tarde se halló un libro con un código cifrado entre sus pertenencias. Nadie logró identificarlo y tampoco se pudo determinar con certeza cómo murió. Algunas teorías apuntan al espionaje, mientras que otras hablan de un suicidio planificado. El caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. Un estudio psicológico reveló que durante los primeros 10 minutos de una cita, las personas suelen mostrar una versión idealizada de sí mismas. Esto ocurre de forma inconsciente, como un intento de causar una buena primera impresión y atraer al otro. Se exageran cualidades positivas, se ocultan defectos y se adapta el lenguaje corporal para resultar más atractivo. Los expertos recomiendan esperar al menos varias interacciones para conocer la personalidad real de alguien. Esto también se relaciona con la llamada fase de enamoramiento, donde se activan zonas del cerebro que nublan el juicio. Aunque parezca exagerado, los científicos afirman que en el universo observable hay más estrellas que todos los granos de arena de todas las playas del mundo, y eso es decir mucho. Se estima que hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Esta comparación, aunque imposible de verificar con exactitud, nos da una idea de lo inmenso e incomprensible que es el universo. La próxima vez que estés en la playa, intenta imaginarlo. Cada granito multiplicado miles de millones de veces. Aún no llegas a igualar la cantidad de estrellas que hay allá afuera. Increíble, ¿no? Cuando miramos al cielo, vemos solo una pequeña parte del universo, el llamado universo observable, limitado por la velocidad de la luz. Pero más allá de eso, los científicos creen que podría no haber fin. Algunos sostienen que el universo se expande infinitamente en todas las direcciones, sin bordes, sin final. Otros piensan que podría tener una forma curva, como una esfera gigante, que eventualmente te haría volver al punto de partida. ¿Qué hay más allá del borde del universo? Nadie lo sabe con certeza y quizás nunca lo sabremos. Imagina que tenés un barco antiguo y comenzás a reemplazar sus piezas una por una, hasta que ninguna original queda. ¿Ese barco sigue siendo el mismo? Ahora imagina que juntás todas las piezas viejas y con ellas armás otro barco. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Esta es la famosa paradoja del barco de Teseo, un dilema que desafía nuestra idea de identidad. Nos hace cuestionar si algo sigue siendo lo que era cuando todo ha cambiado. ¿La identidad está en los materiales, en la forma o en la historia? Aún hoy, esta pregunta sigue sin una respuesta definitiva. Aunque vivimos midiendo minutos, horas y días, algunos científicos
científicos y filósofos sostienen que el tiempo no es algo real por sí mismo, podría ser solo una percepción humana para entender el cambio y ordenar los eventos. En física cuántica hay teorías que eliminan al tiempo como una variable fundamental. Incluso se dice que el ahora es solo una ilusión del cerebro. Entonces, ¿el pasado y el futuro existen? ¿Estamos atrapados en una idea falsa? Quizás el tiempo sea solo una herramienta para sobrevivir. El tornado de fuego es un fenómeno natural poco común que ocurre cuando el calor intenso y las condiciones de viento crean un vórtice giratorio de llamas. Se forma cuando el aire caliente asciende rápidamente y los vientos circundantes generan un movimiento de rotación atrapando fuego y partículas en su interior. Estos remolinos pueden alcanzar varios metros de altura y temperaturas extremas, propagando incendios con rapidez, aunque suelen durar solo unos minutos. Los más intensos pueden volverse destructivos y difíciles de controlar. El Airfish 8 es un vehículo híbrido que combina características de un yate y un avión, utilizando el principio del efecto suelo para deslizarse a baja altura sobre el agua. Este vehículo emplea un motor de gasolina V8 de alto rendimiento, alcanzando velocidades de hasta 200 km por hora, con una autonomía de aproximadamente 550 kilómetros. Su diseño aerodinámico le permite operar de manera eficiente con menor consumo de combustible en comparación con embarcaciones tradicionales o aeronaves convencionales. Manute Bol fue un jugador de baloncesto sudanés conocido por ser uno de los más altos en la historia de la NBA, con una estatura de 2,31 metros. Destacó como un excepcional bloqueador, liderando la liga en tapones en varias temporadas y registrando un promedio de 3.3 tapones por partido a lo largo de su carrera. Jugó para equipos como los Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Miami Heat. Además de su impacto en el baloncesto, Bol fue un activista humanitario, dedicando gran parte de su fortuna a ayudar a su país natal, Sudán. La exposición canina de Westminster es uno de los eventos de perros de raza más prestigiosos del mundo, celebrado anualmente en Nueva York desde 1877. Organizado por el Westminster Kennel Club, reúne a miles de perros de diversas razas que compiten en categorías como conformación, obediencia y agilidad. Su competencia principal es el Best in Show, donde un jurado evalúa a los perros según el estándar de su raza, considerando aspectos como estructura, temperamento y movimiento. Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte. Dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. El minigolf es una versión reducida del golf tradicional, diseñada para jugarse en campos más pequeños con recorridos llenos de obstáculos. Se juega con un putter y una bola, y el objetivo es embocar la bola en cada hoyo con la menor cantidad de golpes posible. Sus campos suelen contar con rampas, túneles, curvas, pendientes y figuras decorativas que aumentan la dificultad y el entretenimiento. Es un deporte accesible para todas las edades, ya que no requiere gran fuerza física, sino precisión y estrategia. La paradoja del conocimiento: a medida que aprendes más, descubrís cuánto ignorás. Esta es la paradoja del conocimiento. Sócrates ya lo decía: solo sé que no sé nada. El saber no llena vacíos, los expande. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Lejos de frustrar, esto puede inspirar humildad y curiosidad. Saber poco y creerse sabio es peligroso. ¿Te animas a seguir aprendiendo sabiendo que nunca será suficiente? El conocimiento es un mapa que crece mientras lo exploras, y cuanto más avanzás, más inmenso parece el territorio. Las plantas podrían tener conciencia. Algunas culturas indígenas sostienen que las plantas tienen conciencia. No solo crecen, también sienten, se comunican e incluso colaboran entre especies. Estudios científicos recientes apoyan esta idea. Árboles que se avisan entre sí del peligro, raíces que intercambian nutrientes. El bosque sería una red viva e inteligente. ¿Y si el mundo vegetal tiene un lenguaje que aún no comprendemos? Tal vez no estemos tan solos como creemos. Vidas dentro de un sueño. En los sueños lúcidos, la conciencia despierta dentro del sueño. Podés tomar decisiones, volar, cambiar la historia. Algunos practican técnicas para lograrlo. Incluso viven vidas enteras en una sola noche. Hay quienes usan los sueños lúcidos para sanar traumas, ensayar acciones o explorar mundos imposibles. La mente no distingue del todo entre lo vivido y lo soñado. ¿Y si un sueño pudiera transformarte más que la realidad? Hay quienes afirman haber aprendido habilidades reales mientras soñaban. En ciertos casos, los límites entre sueño y vigilia se vuelven difusos.
Según algunas ramas del hinduismo, el universo es considerado el sueño de una divinidad dormida, lo que invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad misma. De manera curiosa, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, por lo que siempre lo vemos con un ligero retraso. Esta idea de distorsión del tiempo no es nueva. En la antigua Roma, el plomo se usaba para cocinar, y algunos historiadores sugieren que este hábito contribuyó a la locura de los emperadores. De hecho, el término griego apocalipsis no significa fin del mundo, sino más bien revelación o desvelamiento. La luz del sol viaja a una velocidad increíblemente rápida, pero aún así tarda aproximadamente 8 minutos en recorrer la distancia que separa al sol de la Tierra. Esto significa que la luz que estamos viendo ahora no es la que emite el sol en este momento, sino la que salió hace 8 minutos. Este fenómeno nos recuerda cómo el tiempo y el espacio están interconectados, ya que cualquier observación de un objeto lejano, incluso algo tan cercano como el sol, está siempre ligeramente desfasada en el tiempo. Este retraso, aunque imperceptible para nosotros, nos muestra que la realidad que percibimos no es inmediata. Lo que ves, oyes y sientes no siempre es real. Tu cerebro puede engañarte. La percepción de la realidad puede alterarse con una simple ilusión óptica. Dos líneas del mismo tamaño pueden parecer diferentes solo por su contexto. Un sonido puede ser percibido distinto según el movimiento de tus labios. Incluso puedes sentir dolor en una parte del cuerpo que ya no existe, como en los casos de amputaciones. Esto se debe a que el cerebro no percibe la realidad directamente, sino a través de filtros. Tus emociones, experiencias pasadas y expectativas moldean lo que crees ver. Y si enfermar no fuera solo físico, sino un llamado del alma, en muchas culturas chamánicas, la enfermedad es vista como una desconexión espiritual. Para estos sabios ancestrales, sanar no es solo tomar una medicina, sino recordar quién eres. El cuerpo habla cuando el alma se silencia, y cada síntoma es un mensaje profundo. Rituales, cantos y plantas sagradas no solo curan, sino que reconectan con lo esencial. El chamán actúa como puente entre mundos, guiando al alma perdida de regreso a casa. Esta visión no separa lo físico de lo emocional y lo espiritual. Un antiguo símbolo guarda una verdad profunda: el yin y el yang. Representa que todo en la vida contiene su opuesto. En la luz hay oscuridad y en la oscuridad luz. Nada es completamente blanco ni completamente negro. Todo se mezcla y se equilibra. El día se convierte en noche. La alegría puede nacer del dolor y viceversa. Es un recordatorio de que los extremos se necesitan para existir. En cada tristeza hay una semilla de sabiduría y en cada risa una sombra sutil. Aceptar ambos lados es vivir con más conciencia, sin negar lo incómodo. Este símbolo milenario no divide el mundo, lo une en un solo flujo constante. Los alquimistas eran más que científicos antiguos, eran buscadores del alma. Aunque se les conoce por intentar convertir metales en oro, su búsqueda era mucho más profunda. Para ellos, el oro era un símbolo de perfección interior, no solo riqueza material. Cada experimento reflejaba un proceso espiritual, una purificación del ser. Creían que al transformar el plomo externo, también transformaban su alma. Era una filosofía secreta, donde la ciencia se mezclaba con la mística. La gran obra no era solo química, era la iluminación del alma humana. Por eso los verdaderos alquimistas no querían oro, sino luz interna. ¿Y si todo volviera a empezar una y otra vez eternamente? La teoría del eterno retorno plantea que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo infinito. Culturas antiguas como la hindú, la egipcia y la griega ya hablaban de este ciclo repetido. Nietzsche también lo retomó, preguntando: ¿vivirías tu vida igual si supieras que se repetirá eternamente? El universo nacería, moriría y renacería en una danza sin fin. Cada acto, cada palabra, cada decisión se repetiría para siempre. Esta idea puede asustar o despertar conciencia. ¿Cómo vivirías si el tiempo se cerrara en círculo? El eterno retorno no es castigo, es una invitación a vivir con intención. Li Jihao es un joven talentoso y un destacado malabarista de origen chino, conocido por su habilidad única para resolver cubos de Rubik mientras realiza malabares. Lo que lo hace realmente especial es su capacidad para combinar dos habilidades complejas y aparentemente incompatibles: el pensamiento lógico necesario para resolver el cubo y la destreza física involucrada en el malabarismo. A través de una increíble coordinación, Li Jihao puede resolver un cubo de Rubik con rapidez, mientras mantiene varios en el aire. El Dynasphere es un vehículo de una sola rueda desarrollado en la década de 1930 por el inventor británico Walter C. Watson. Se caracteriza por su diseño innovador, en el que una rueda esférica es el único punto de contacto con el suelo, mientras que el conductor se encuentra dentro de una estructura esférica que se mueve y gira en cualquier dirección. A diferencia de otros vehículos, el Dynasphere no tiene ruedas tradicionales, sino que la única rueda central permite una movilidad omnidireccional, basándose en un sistema de tracción motorizado. La mantis palo es un insecto fascinante que se distingue por su increíble capacidad de camuflaje. Su cuerpo largo y delgado tiene una apariencia que imita la de una rama o un palo seco, lo que le permite mezclarse perfectamente con su entorno y evitar ser detectada por depredadores.
Esta mantis tiene extremidades alargadas que también se asemejan a ramitas, y su color puede variar desde marrón hasta verde, dependiendo del ambiente. Al igual que otras especies de mantis, es un depredador que se alimenta de otros insectos, capturándolos con sus garras delanteras. Deinosuchus fue un género de crocodrílido prehistórico que vivió durante el Cretácico en lo que hoy es América del Norte. Se caracteriza por su enorme tamaño, siendo uno de los depredadores más grandes de su época, con longitudes que se estiman entre 10 y 12 metros y un peso de hasta 6,8 toneladas. Este gigantesco cocodrilo tenía una mandíbula extremadamente poderosa, con dientes grandes y afilados, que le permitían cazar presas de gran tamaño, incluyendo dinosaurios que se acercaban al agua. El estornudo es una expulsión repentina y forzada de aire a través de la nariz y la boca, generalmente como una reacción de defensa del cuerpo para eliminar irritantes o partículas extrañas del sistema respiratorio, como polvo, polen, humo o infecciones. Este proceso involucra una respuesta refleja del cuerpo, en la que una serie de músculos respiratorios, la lengua y el diafragma, se contraen para generar una ráfaga de aire a gran velocidad. Es comúnmente asociado con resfriados o alergias, cambios en la temperatura, olores fuertes y la luz brillante. Es una locura, pero tu cuerpo es más extranjero de lo que pensás. Por cada célula humana hay al menos una bacteria viviendo en vos. Millones de microorganismos forman tu microbiota, una comunidad invisible. Ellos ayudan a digerir, proteger y regular funciones vitales. No estás solo, nunca lo estuviste. Tu salud depende del equilibrio con estos diminutos aliados. Sos un ecosistema viviente, una simbiosis constante. Lo que llamás yo es en parte un nosotros. Tu identidad va más allá de tus genes. ¿Y si volvieras una y otra vez hasta aprender todo? Algunas filosofías creen en la reencarnación como un ciclo de evolución. Cada vida sería una lección, un paso hacia la iluminación. No se trata de castigo, sino de aprendizaje. Volvés, cambias de cuerpo, pero conservás el alma en transformación, hasta que ya no necesitas volver más. Es la escuela más larga del universo. ¿Y si los desafíos que tenés hoy son tareas pendientes de otra vida? Tal vez ya estés más cerca de graduarte. O quizás esta vez te tocó ser el maestro. Cada encuentro, cada dolor, cada amor guarda una pista. Morir y sentir paz absoluta. Miles de personas reportan experiencias cercanas a la muerte. Un túnel, una luz intensa, una sensación de amor inexplicable, el cuerpo clínicamente muerto, pero la conciencia sigue presente. Para algunos es prueba del alma, para otros un efecto cerebral, pero todas comparten algo, una profunda transformación interior. Después de eso, muchos pierden el miedo a morir. ¿Y si el final no fuera el final? ¿Y si fuera apenas una puerta a otro comienzo? Tal vez la muerte solo sea un cambio de forma, no de existencia. ¿Sabías que el número 108 no es casualidad? Es sagrado. En el hinduismo y el budismo representa la totalidad del universo. Hay 108 cuentas en un mala, como los rezos o mantras, pero también aparece en la ciencia. El sol está 108 veces el diámetro de la Tierra, igual que la luna. Es un número de alineación, conexión y misterio, casualidad o código oculto en la creación. El 108 une lo espiritual con lo cósmico, un puente numérico entre lo invisible y lo real. Quizás los antiguos sabían algo que la ciencia recién empiezan a intuir. Tal vez el universo hable en números, y este sea uno de sus secretos. Tu cerebro es más vasto que el cielo estrellado. Se estima que hay más sinapsis, conexiones neuronales, en tu cerebro que estrellas en el universo observable. Cada pensamiento, emoción o recuerdo es una chispa entre neuronas. Sos una galaxia interna, hecha de impulsos y silencios. La mente humana aún es un misterio sin resolver. Pensás y con eso creas realidades. Sos el universo observándose a sí mismo, y todo ocurre entre tus sienes. ¿Y si cada idea fuera una estrella naciendo? Tal vez dentro tuyo haya más cosmos del que podés imaginar. Aunque parezca que la Tierra reposa en un suave vaivén, en realidad se precipita a más de 1600 kilómetros por hora sobre su eje en el Ecuador. Cada amanecer es el resultado de esa rotación frenética, un carrusel gigantesco que jamás se detiene. No lo percibimos porque todo, incluido el aire que respiramos, gira con nosotros a la misma velocidad constante. Solo cuando un avión despega o una pelota vuela curva se revelan pistas de esa danza imperceptible. Si la Tierra frenara bruscamente, los océanos se levantarían como muros líquidos y los vientos. Dentro de tu cuerpo se esconde un entramado de vigas vivas más resistentes, gramo a gramo, que el acero forjado. El tejido óseo combina minerales duros y fibras elásticas que le otorgan una fuerza extraordinaria y una sorprendente flexibilidad. Esa dualidad permite que un hueso soporte enormes cargas sin partirse y se repare a sí mismo cuando sufre una fractura. Ingenieros biomiméticos estudian su microestructura para crear materiales compuestos más ligeros y robustos. Mientras tanto, tus huesos trabajan en silencio, sosteniendo cada salto, cada carrera, cada brazo. El sueño no es un lujo, es el sostén
invisible de la conciencia. Pasar más de 2 o 3 días sin dormir desencadena alucinaciones, fallos de memoria y una peligrosa pérdida de juicio. El cerebro exhausto acumula toxinas, las neuronas dejan de comunicarse con precisión y la realidad se vuelve borrosa. En pruebas extremas, voluntarios privados de sueño mostraron microsueños de segundos mientras seguían de pie, como si el cuerpo se rindiera a su necesidad biológica. Dormir, entonces, es el servicio de mantenimiento imprescindible que recalibra hormonas, consolida recuerdos y restaura la energía vital. Al nacer, un bebé es una orquesta ósea de 300 piezas que suenan a promesa de crecimiento. Con el tiempo, muchos de esos huesos se fusionan, reduciendo el total a 206 en la edad adulta. Las suturas del cráneo se cierran para proteger el cerebro, las vértebras se unen y ciertas piezas se convierten en estructuras más grandes y resistentes. Ese proceso de soldadura natural acompaña el desarrollo del sistema nervioso y la maduración muscular. Cada fusión es una coreografía silenciosa que transforma la fragilidad inicial en la solidez necesaria para caminar, correr y saltar. Tu esqueleto, en realidad, comenzó siendo un puzzle en constante evolución. Al nacer, un bebé es una orquesta ósea de 300 piezas que suenan a promesa de crecimiento. Con el tiempo, muchos de esos huesos se fusionan, reduciendo el total a 206 en la edad adulta. Las suturas del cráneo se cierran para proteger el cerebro, las vértebras se unen y ciertas piezas se convierten en estructuras más grandes y resistentes. Ese proceso de soldadura natural acompaña el desarrollo del sistema nervioso y la maduración muscular. Cada fusión es una coreografía silenciosa que transforma la fragilidad inicial en la solidez necesaria para caminar, correr y saltar. Tu esqueleto, en realidad, comenzó siendo un puzzle en constante evolución. Tu identidad no termina en las yemas de los dedos, la lengua también posee un patrón exclusivo de surcos y papilas. Esta huella lingual es tan singular que podría usarse para identificación biométrica. A diferencia de las huellas dactilares, la lengua está oculta y protegida, lo que la hace menos propensa a desgaste o falsificación. Investigaciones forenses han explorado su potencial, creando bases de datos de impresiones linguales en silicona. Cada pequeño relieve registra una historia genética y ambiental única, resultado de hábitos, alimentación y salud. Las tengu geta son un tipo de sandalias tradicionales japonesas asociadas con los tengu, criaturas míticas del folclore japonés. A diferencia de las geta comunes, que tienen 2 soportes de madera, las tengu geta solo tienen un único diente central, lo que requiere un gran equilibrio para caminar con ellas. Están hechas de madera y suelen sujetarse con correas de tela. Originalmente, se creía que los monjes guerreros y ascetas usaban este calzado para mejorar su estabilidad y fuerza, por lo que hoy en día son más un símbolo cultural que un calzado práctico. Las olas cuadradas son un fenómeno marítimo poco común conocido como un estado de mar cruzado, en el que 2 sistemas de olas se encuentran desde ángulos diferentes, formando un patrón de cuadrícula en la superficie del agua. Este efecto ocurre cuando los vientos y las corrientes oceánicas generan olas que se desplazan en direcciones distintas sin disiparse de inmediato. Aunque visualmente impresionantes, pueden ser peligrosas para embarcaciones y nadadores, debido a la inestabilidad y las fuertes corrientes generadas por el cruce de olas. El tapir de Ver es el mamífero terrestre más grande de Centroamérica y pertenece a la familia de los tapires. Se caracteriza por su cuerpo robusto, patas cortas y una trompa flexible que utiliza para alimentarse de hojas, frutos y brotes. Su pelaje es de color marrón oscuro con una mancha clara en la garganta y pecho. Es una especie solitaria y principalmente nocturna, habitando bosques tropicales y zonas pantanosas desde México hasta Colombia. Desempeña un papel ecológico clave como dispersor de semillas, pero está en peligro de extinción. ¿Sabías que es posible cortar objetos con papel? Esto es debido a su estructura y la forma en que se aplica la fuerza al material. Aunque el papel parece frágil, su filo puede volverse sorprendentemente cortante si se usa con suficiente presión y velocidad. Esto se debe a que el papel está compuesto de fibras de celulosa comprimidas, lo que le da cierta rigidez. Cuando un borde de papel es afilado o está doblado en un ángulo agudo, puede concentrar la fuerza en un área pequeña, funcionando de manera similar a una cuchilla. Los códigos QR son un tipo de código de barras bidimensional que almacena información de manera rápida y eficiente. Se componen de patrones de cuadrados en blanco y negro, organizados en una matriz, lo que permite su escaneo desde cualquier ángulo. Pueden contener diversos tipos de datos, como enlaces web, textos, información de contacto o credenciales de acceso. Su gran capacidad de almacenamiento y facilidad de lectura los hacen ideales para aplicaciones en publicidad, pagos digitales,
boletos electrónicos y autenticación de productos. El agua de mar es tan salada porque contiene minerales que se han filtrado desde los continentes durante miles de años. La lluvia arrastra estos minerales hacia los ríos y estos a su vez los llevan al océano. A lo largo de millones de años, este proceso ha acumulado grandes cantidades de sal en el agua de mar, dándole ese sabor característico. Esta constante interacción entre la tierra y el mar demuestra cómo los ciclos naturales mantienen un equilibrio, creando un entorno marino tan único y vital para la vida en la tierra. El Sol libera más energía en un solo segundo que toda la humanidad ha usado a lo largo de su historia. Esta cantidad descomunal de energía se produce debido a las reacciones nucleares que ocurren en su núcleo, generando calor y luz que viajan a través del espacio. A pesar de la inmensa energía que el Sol produce, una pequeña fracción de esa energía llega a la Tierra, y esa es la que utilizamos para generar luz, calor y energía a lo largo de nuestras vidas. La enorme cantidad de energía que se libera cada segundo también es la base de fenómenos como las auroras boreales y las tormentas solares. El ADN de los chimpancés es un 98% similar al de los seres humanos, lo que nos hace parecer cercanos en el árbol de evolución. A pesar de las diferencias físicas, las similitudes genéticas son sorprendentes, lo que refleja común en nuestra evolución. Este estrecho vínculo con los chimpancés nos recuerda las profundas conexiones entre cómo la vida en la Tierra está entrelazada de formas que estamos descubriendo. De hecho, los científicos estudian el ADN de los chimpancés para entender mejor nuestra propia biología y evolución. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación solar peligrosa. Este escudo invisible, generado por el movimiento de metales líquidos en el núcleo de nuestro planeta, desvía las partículas cargadas del Sol. Sin este campo magnético, la vida tal como la conocemos no podría existir, ya que estaríamos expuestos a niveles letales de radiación. El campo magnético de la Tierra es un ejemplo perfecto de cómo las fuerzas naturales trabajan en conjunto para crear un entorno habitable para la vida. Además, este campo magnético también influye en los sistemas de navegación de animales como aves y tortugas. El lobo gris, uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza, puede recorrer más de 30 kilómetros al día en su búsqueda de alimento. Su resistencia y capacidad de desplazarse largas distancias son esenciales para su supervivencia, ya que su dieta depende de la caza de presas grandes. Este comportamiento también refleja la compleja estructura social de los lobos, quienes trabajan en manada para cazar y cuidar a los más jóvenes. El lobo gris es, sin duda, un ejemplo de cómo la naturaleza ha adaptado a sus criaturas para sobrevivir en entornos desafiantes. El cerebro humano es más activo mientras dormimos que cuando estamos despiertos. Durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo y movimiento ocular rápido, el cerebro procesa y consolida la información del día, resolviendo problemas, formando recuerdos y reconectando experiencias. Es durante el sueño cuando el cerebro refuerza las conexiones neuronales necesarias para el aprendizaje y la memoria. Aunque el cuerpo está en reposo, el cerebro está realizando una gran cantidad de actividades esenciales para nuestra salud mental y física. El primer mapa conocido de la Tierra fue creado por los babilonios alrededor del año 600 a.C. Este mapa, conocido como el mapa de Sipar, representaba el mundo conocido de la época, incluyendo la ciudad de Babilonia y sus alrededores. Los babilonios utilizaron formas geométricas para ilustrar el mundo, reflejando la visión que tenían del universo y su lugar en él. Aunque rudimentario en comparación con los mapas modernos, este mapa representa uno de los primeros intentos humanos de conceptualizar y representar el mundo de manera visual. En la antigua Roma, la gente solía beber vino con plomo para hacer que el vino fuera más dulce. El plomo se usaba para endulzar el vino y darle un sabor más agradable, pero con el tiempo se descubrió que el consumo de plomo era tóxico. La intoxicación por plomo era común en la antigua Roma, afectando la salud de muchas personas, incluidos los emperadores. Los romanos no sabían que el plomo era venenoso, y este hábito, aunque común, tuvo graves consecuencias para la salud pública. Las pirámides de Egipto fueron construidas con bloques de piedra que pesaban entre 2 y 30 toneladas. Estos bloques, que fueron tallados con una precisión asombrosa, formaron las impresionantes estructuras que todavía perduran hoy en día. La construcción de las pirámides es un testimonio de la ingeniería avanzada y las habilidades organizativas de los antiguos egipcios. Para transportar y levantar estos bloques tan pesados, se utilizaron técnicas de ingeniería innovadoras, incluidas rampas y sistemas de poleas. La precisión con la que se alinearon las pirámides también refleja el conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas. La muralla china es la estructura más larga construida por el ser humano, extendiéndose por más de 21.000 kilómetros. Esta monumental edificación, construida principalmente entre los siglos VII y XVII, fue diseñada para proteger a las dinastías chinas de invasiones nómadas. La muralla no solo sirvió como una defensa física, sino también como un símbolo de la perseverancia y la ingeniería de la antigua China. La estructura varía en altura, grosor y material, dependiendo de la región, y a lo largo de su longitud atravesó montañas, desiertos y llanuras. Durante la Edad
Edad Media la mayoría de la gente no usaba nombres, solo apodos como Juan el Alto o Pedro el Rubio. Estos apodos ayudaban a identificar a las personas dentro de una comunidad, donde los nombres comunes se compartían entre muchas personas. Esta práctica reflejaba una sociedad menos centrada en la individualidad y más en las características físicas, el lugar de origen o la ocupación de una persona. Los apodos eran más prácticos que los nombres en una era donde la alfabetización era limitada y las interacciones personales eran más directas. En Japón existen cafeterías silenciosas donde la gente solo va a leer o escribir. En Japón, las cafeterías silenciosas se han convertido en una tendencia popular entre aquellos que buscan un espacio tranquilo para concentrarse. Estos lugares están diseñados para proporcionar un ambiente sin distracciones, ideal para leer, escribir o trabajar. A menudo, las personas que visitan estas cafeterías buscan un refugio donde puedan escapar del bullicio de la vida diaria y disfrutar de la lectura o la escritura en un ambiente relajado. Gabriel García Márquez, el autor colombiano ganador del Nobel de Literatura, escribió 100 años de soledad con un estilo único que rompió barreras en la narrativa latinoamericana. Sin embargo, en su proceso creativo, García Márquez reescribió la novela completa después de haber avanzado hasta la mitad. Esta decisión de rehacer su trabajo demuestra la dedicación y el esfuerzo que puso en cada palabra, con el fin de lograr la perfección literaria que caracterizó su estilo. La obra, que ha sido traducida a numerosos idiomas, es un hito en el realismo mágico y ha dejado una huella profunda en la literatura mundial. Las lágrimas emocionales y las lágrimas provocadas por irritación, como cuando cortamos cebollas, tienen diferencias notables en su composición. Las lágrimas emocionales contienen proteínas que están relacionadas con el estrés, como la prolactina, mientras que las lágrimas por irritación contienen más agua y menos proteínas. Esta diferencia química puede ayudar a explicar por qué las lágrimas emocionales también tienen un efecto calmante en las personas que las producen, mientras que las lágrimas por irritación tienen un propósito más físico, como limpiar el ojo de partículas extrañas. Dormir menos de 6 horas regularmente aumenta el riesgo de muerte prematura. La falta de sueño ha sido relacionada con varios problemas de salud y estudios han demostrado que dormir menos de 6 horas de forma regular puede aumentar significativamente el riesgo de muerte prematura. La privación del sueño puede afectar al sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alterar el metabolismo, lo que a su vez puede conducir a trastornos como la diabetes. El intestino humano, una de las partes más esenciales del sistema digestivo, es sorprendentemente largo. Mide entre 6 y 7 metros en un adulto promedio. Este largo tubo se divide en dos partes principales, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es el responsable de absorber los nutrientes de los alimentos digeridos, mientras que el intestino grueso se encarga de extraer el agua y formar las heces. La longitud del intestino es esencial para maximizar la absorción de nutrientes y su diseño es clave para la eficiente digestión de los alimentos. Mucho antes que Europa lo aceptara, los mayas ya usaban el número 0 en su sistema matemático. Lo representaban con un símbolo específico y lo utilizaban para contar, calcular y organizar sus calendarios. Mientras en Europa el 0 era ignorado o temido por razones filosóficas y religiosas, los mayas lo adoptaron como herramienta esencial. Este concepto permitió avances enormes en astronomía y arquitectura. El 0 no solo es un número, es la idea de la nada, del vacío medible. Su inclusión cambió la historia de la matemática, y los mayas lo sabían siglos antes que el mundo occidental. En la antigua Babilonia, hace más de 2500 años, los astrónomos ya observaban el cielo con detalle, registraban los movimientos de planetas, eclipses y estrellas en tablillas de arcilla, usaban sistemas matemáticos avanzados para hacer predicciones celestes. Algunos de sus métodos fueron tan precisos que sirvieron como base para culturas posteriores. Para ellos, el cielo no era solo un espectáculo, sino una herramienta de medición y sabiduría. Creían que los astros influían en los acontecimientos humanos. Su legado está en los calendarios, en la astrología y en la ciencia moderna. Durante años se repitió que los peces dorados solo recordaban por 3 segundos, pero estudios recientes han demostrado que pueden conservar información por semanas o incluso meses. Se los ha entrenado para reconocer patrones, horarios de comida y laberintos simples. Tienen la capacidad de asociar estímulos y formar recuerdos a largo plazo. Esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la inteligencia animal, y si subestimamos a muchas especies por su tamaño o silencio, la ciencia avanza y con ella nuestra comprensión de otras formas de vida. Incluso un pez puede tener historia. Aunque parezca increíble, el número de combinaciones posibles en una partida de ajedrez es mayor que la cantidad de átomos en el universo conocido. Se estima que hay 10 elevado a 120 posibilidades, mientras que los átomos rondan los 10 elevado a 80. Cada jugada abre un abanico casi infinito de futuros potenciales. Es por eso que, aunque juegues toda una vida, nunca repetirás exactamente la misma partida. Este juego milenario no solo es estrategia, es matemática, arte y caos ordenado. El ajedrez encierra una complejidad que desafía incluso a las supercomputadoras. Es un universo dentro del tablero.
La física cuántica rompe con todo lo que creíamos lógico. Según el principio de superposición, una partícula subatómica puede estar en varios estados o lugares al mismo tiempo, hasta que alguien la observa. El simple acto de mirar colapsa sus posibilidades a una sola realidad. Es como si el universo esperara a que lo mires para decidir qué es. Este misterio cuántico sigue sin explicación clara. Einstein lo llamó espeluznante. ¿Será que la conciencia influye en la materia? Tal vez no solo observamos el mundo, sino que lo creamos al verlo. Gödel y la verdad incompleta. El matemático Kurt Gödel demostró que ningún sistema lógico puede probar todas las verdades dentro de sí mismo. Esto significa que siempre habrá afirmaciones verdaderas que no pueden demostrarse con las reglas del sistema. Es una idea revolucionaria para la lógica y las matemáticas. También implica que el conocimiento es incompleto y limitado. Ningún conjunto finito de reglas puede explicar todo. La búsqueda de la verdad absoluta es quizás inalcanzable. Esta idea cambia cómo pensamos sobre la certeza y la razón. ¿Puede sufrir una mente simulada? Si logramos simular una mente humana en una máquina, surge una pregunta inquietante. ¿Podría esa mente artificial sentir dolor o sufrimiento? El sufrimiento no es solo información, sino una experiencia subjetiva. Si la simulación es perfecta, tal vez sí. Esto abre debates éticos enormes sobre inteligencia artificial y derechos. ¿Tendríamos la responsabilidad de cuidar esas mentes digitales? ¿Dónde está la línea entre máquina y ser consciente? El futuro plantea dilemas morales inéditos que debemos preparar para enfrentar. La infinitud de los fractales. Los fractales, como el famoso conjunto de Mandelbrot, son figuras matemáticas con patrones que se repiten infinitamente a diferentes escalas. Al observarlos, descubrimos un orden complejo dentro del caos. Son bellos y fascinantes porque no tienen límites en su estructura. Este tipo de geometría aparece en la naturaleza, en las ramas de los árboles, en las costas o en los copos de nieve. Los fractales nos enseñan que el infinito puede estar presente en cosas aparentemente simples y nos invitan a explorar la complejidad oculta en el universo. La brevedad de la historia escrita. La historia humana que conocemos, registrada en libros y documentos, representa solo una pequeña fracción del tiempo que nuestra especie ha existido. Apenas un 0.003% de esos años están documentados. La mayoría de nuestra historia se perdió o nunca fue registrada. Imagina todo lo que sucedió antes de la invención de la escritura, culturas, eventos y conocimientos que quedaron en el olvido. Esto nos recuerda lo frágil y parcial que es nuestra visión del pasado. La historia es solo una ventana pequeña hacia un pasado inmenso y desconocido. Fuego, rueda y lenguaje, los grandes cerebros. El dominio del fuego, la invención de la rueda y el desarrollo del lenguaje han sido hitos fundamentales que moldearon el cerebro humano más que cualquier herramienta moderna. El fuego permitió cocinar y nutrir mejor el cuerpo y la mente. La rueda facilitó el transporte y la comunicación de ideas. El lenguaje permitió la transmisión compleja de pensamientos y cultura. Estos avances bioculturales ampliaron nuestras capacidades cognitivas, hicieron posible la cooperación y cambiaron el curso de la evolución humana. Son la base de nuestra inteligencia. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.